Hola Maísa, hola Jairo, muy buenos días a nuestros oyentes. Hoy lunes festivo en Universo UNAL y pues sí, vamos a hablar sobre una investigación que realizó el Grupo de Investigación Multidisciplinario Repensar el Derecho, que reprodujo recientemente el volumen número 1 del boletín Verdad y Memoria, donde recopilan información importante respecto al papel de los medios de comunicación en la tarea informativa sobre la implementación en el conjunto de mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición estipulados en el Acuerdo Final de Paz. Y para hablar sobre los hallazgos de esta investigación nos hemos comunicado con la profesora Diana Hincapié. Ella es la profesora de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia y también es codirectora del grupo Repensar el Derecho. Profesora Diana, muy buenos días y bienvenida a Universo UNAL. ¿Aló? Profesora Diana. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días a todos. Sí, ya está al aire, profesora. Bien, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por este espacio. Saludo a todos los de la mesa. Gracias, profesora. Y pues también nos acompaña Luisa Fernanda Daza González. Ella es integrante de este grupo Repensar el Derecho. Luisa, bienvenida. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, profesora, ya con Jairo, le cuento a nuestros oyentes, pues la profesora Diana estuvo hablando en otro programa que los oyentes espero que conozcan, que se llama La Nacional Cultural. En ese espacio pues hablaron sobre este grupo Repensar el Derecho. Hoy vamos a centrarnos un poco más pues en lo que fue la investigación. Y profesora, empecemos hablando desde cuándo es que vienen trabajando en este tema de la labor informativa de los medios de comunicación en el marco del acuerdo de paz, y por qué decidieron centrarse en la manera comunicativa de los medios de comunicación. Además, ¿en qué medios se centraron para esta investigación? Bien, muchas gracias. Justamente al terminar el año 2018, surge la iniciativa por algunos estudiantes de pregrado, de Derecho y Ciencia Política de la Facultad de Derecho, de realizar una especie de monitoreo o análisis al discurso de los medios de comunicación en torno a la implementación de los acuerdos de La Habana. Esta inquietud surge a raíz de una precomprensión o una intuición, o si quieren una sospecha, de reproducir por parte de los medios la distinción amigo-enemigo como concepto de lo político, que no permitía que las personas se identificaran con el acuerdo de paz o con la posibilidad de una paz estable y duradera, tal como está estipulado en el acuerdo de La Habana. Sin duda, uno de los antecedentes que más llamará la atención es, yo diría que ambos perdimos, pero lo que algunos denominan el triunfo del no en el plebiscito de octubre del año 2016. Esa situación llamó poderosamente la atención del grupo porque considerábamos que en la línea de investigación, opinión pública y medios digitales podíamos plantear una investigación que permitiera, a través de un monitoreo continuo de noticias en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz, en torno a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, VPD, y en torno a la CEP, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que son los tres órganos pues por excelencia creados por el acuerdo para implementar justamente los acuerdos del punto quinto. Consideramos que era importante hacer un monitoreo a ver si nuestra intuición era cierta, en el sentido de que algunos medios de comunicación usaban lenguaje que indujera al auditorio o al público a pensar que el acuerdo permitía, y todos los organismos del acuerdo permitían perpetuar cierta distinción que habíamos visto sobre
las personas de bien, digamos, y los que estamos de acuerdo con el acuerdo de paz o que lo promovemos como guerrilleros, como cartochavistas y en general a descalificar. Entonces se ideó un instrumento de recolección de información. Participaron en total 5 estudiantes. ¿Sí? ¿Me decías? No, profesora, adelante. Mira, ideamos un instrumento de recolección de información y 5 estudiantes quisieron participar. Debo aclarar que uno de ellos era del programa Filología y Francés, en esta primera versión del Observatorio Verdad y Memoria que se realizó de abril a diciembre del año 2019. Ellos hacían seguimiento a 10 medios de comunicación digitales. Estoy hablando de, por ejemplo, la revista Semana, del Espectador, del Tiempo, de Razón Pública, de varios medios que justamente el estudiante hoy de posgrado, Oscar Rincón, pues fue convocado a esta reunión para dar más detalle, dado que él fue uno de los participantes del Observatorio 2019. Y lo que hicimos fue retomar unas categorías a propósito de un artículo que el director del grupo, profesor titular de la facultad, Óscar Mejía Quintana, había trabajado para referirse a procesos de formación y voluntad de opinión pública. Sí. Y lo que hicimos fue desarrollar categorías como veracidad, relevancia, equilibrio y neutralidad. Eso desde el punto de vista de análisis crítico del discurso. Cada estudiante registraba semanalmente un determinado número de noticias de la JEP, de la SEP, y recientemente en la versión 2021 de la VPD relacionadas con esas categorías. Y después hacíamos un análisis sobre qué categorías temáticas, ya no de análisis crítico del discurso, sino temáticas como verdad, memoria, garantía de no repetición o justicia anamnética eran las que implicaban. Ese trabajo lo hicimos año 2019 de abril a diciembre y lo retomamos para este año justamente. Profesora, yo creo que, digamos, en este punto de la conversación es justo que hablemos con Luisa Fernanda, que ella también creo que hizo parte, pues, de este trabajo, y preguntémosle a Luisa, pues, de qué manera ustedes se implementaron esta herramienta y cómo fue ese trabajo ya, pues, de selección de notas y de seleccionar, pues, estos aspectos que hemos venido conversando con la profesora. Perdóname un segundito antes de que Luisa hable, ¿sí? Luisa actualmente es miembro no del observatorio, sino del semillero que surgió a raíz de los resultados del observatorio 2019. Y si me permites, quisiera precisar lo siguiente. En el boletín hay 3 secciones. Una de ellas es la sección que denominamos anamnesis, que es la que se refiere a imágenes poderosas que nos permitan hacer hermenéutica de la imagen en procesos justamente de hacer memoria, centrado en las víctimas. Y uno de esos, esas representaciones o simbolismo o desarrollos que retomaron los estudiantes de pregrado en su momento fueron 2 obras, una de Beatriz González, Auras Anónimas, y otras 2 del artista Doris Salcedo, el Contramonumento Fragmentos y Sumando Ausencias. Esto era porque los estudiantes salían a la calle, ¿sí?, a buscar imágenes que evocaran anamnesis. Y justamente uno de los que llamó la atención fue el Contramonumento Fragmentos, de suerte que es uno de los estudios de caso de justicia o injusticia testimonial que estamos trabajando, y eso es lo que está desarrollando Luisa hoy. Pues, Luisa, bienvenida nuevamente, y hablemos de este trabajo que has hecho desde el semillero. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues como la profesora Diana acaba de mostrar, pues sí, efectivamente nosotros en el semillero, digamos que abordamos esta relación de las imágenes poderosas
en cómo se relacionan con los procesos de memoria en Colombia y con los espacios públicos. Entonces, en esta oportunidad, digamos que nosotros nos enfocamos sobre todo en el contramonumento fragmentos y resaltamos un poco la horizontalidad que caracteriza este contramonumento y lo que ello significa en el ámbito de lo público. Creo yo que pues para entender primero esto, digamos que es necesario identificar que los monumentos en general funcionan pues como un medio que permite instaurar estos lugares de memoria basados en la clásica exaltación de algún suceso, algún prócer que se encuentra como inscrito en la historia oficial. Pero los contramonumentos como fragmentos están montados sobre un discurso completamente diferente, que básicamente lo que pretende es acercar los espacios de memoria a la reflexión social y no tanto a la glorificación de ciertos hechos. Entonces, si bien pues Fragmentos es una obra dirigida por la artista Doris Salcedo, lo que se destaca en esta obra es más como el hecho de que es un producto colectivo, en donde varias mujeres pues, víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado efectuaron como una especie de catarsis confrontativa. Entonces, esta se basó en que orientaron sus sentires, sus dolores y sus experiencias en una muestra artística que funciona como una especie de contestación no solamente al pasado doloroso que las marca, sino también al modo en que tradicionalmente se ha utilizado el espacio público para construir memoria, pues especialmente en Colombia. Y esto que yo acabo de mencionar es importante pues por múltiples razones, pero digamos que en el semillero nos hemos centrado en varias y voy a mencionar ahorita dos. La primera es porque hay que tener presente que la visibilidad y el reconocimiento pues de una memoria depende de la fuerza de quienes la portan. Y pues esto conlleva a pensar que la memoria de cierta manera es un poco selectiva y en sí misma produce ciertos silencios y invisibilizaciones que en nuestra mirada hacia el pasado. De modo que las mujeres, al participar en esta obra, reconocen sus experiencias como testimonios válidos y que estas merecen ser escuchadas y atendidas. Y con ello combaten un poco este tema de las injusticias epistémicas que sobre ellas siempre han estado y que recaen aún hoy en día. Pero digamos que esto también se vuelve más poderoso, especialmente cuando se tiene en cuenta que el origen de la palabra testigo, que es prácticamente lo que ellas también fungen, preserva una conexión con el órgano sexual masculino. Y en este sentido los testículos se entienden como unos pequeños testigos de los hombres, y en ese sentido la virilidad no solamente es usada como un respaldo de los juramentos, sino también es lo que le da credibilidad a los testimonios. Y por eso la participación de las mujeres en esta obra, en este contramonumento, es muy poderoso. Pero la segunda razón que yo también encuentro y que encontramos en el semillero está basada un poco en el artículo Repensando la esfera pública elaborado por la filósofa feminista estadounidense Nancy Fraser, quien afirma que a pesar de que en la esfera pública oficial se funda como la retórica de que hay publicidad y la accesibilidad a esta, pues esencialmente esta se encuentra constituida por un número muy importante de exclusiones que impiden la incorporación política a través de procesos oficiales. Sin embargo, la misma autora también reconoce que históricamente esto no ha sido como un impedimento para la existencia de varias formas a través de las cuales se ha podido acceder a la esfera pública. Y ese es precisamente el caso de los contramonumentos como fragmentos y los espacios colectivos en donde se hace uso del arte para la memoria. Entonces estos espacios, digamos que son efectuados por contrapúblicos que desde sus diversas formas de expresión disputan las normas excluyentes que se encuentran en la misma esfera pública burguesa, teorizada por Habermas, y elaboran unos estilos un tanto alternativos de comportamiento político y de expresión política que les permite entrar finalmente a la vida de lo público. Luisa, pues es muy interesante lo que usted nos está comentando, y quería preguntarle precisamente en torno a eso porque pues recientemente lo hemos visto con estas marchas y todo, el derribo de estatuas por parte de la comunidad de la comunidad indígena Misak, y todo lo que esto conlleva, que tiene mucho que ver con lo que usted nos cuenta. Realmente dentro de lo que ustedes han investigado y buscado, no hay mucho que destacar o que hacer ver a nivel de monumentos y todo este tipo de expresiones
acerca de las víctimas, de la mujer, de la participación de las personas común y corriente en muchos procesos, como sí lo hay, usted bien lo anotaba, de sucesos y de personajes, digamos, como los conquistadores y demás. ¿Qué encontraron en este aspecto ustedes en el estudio? Realmente es muy poco lo que se hace en nuestro país en torno a reivindicar la labor de las víctimas, por ejemplo, y de las mujeres. Sí, pues efectivamente sí, y no solamente que es poca la labor, sino que como los trabajos que ya se han emprendido de cierta manera se ven atropellados, como por ejemplo lo que ocurrió hace unas semanas precisamente en el contramonumento Fragmentos, donde el presidente Duque decidió realizar una reunión con líderes religiosos para hablarse del paro en la exposición de fragmentos. Entonces, digamos que sí, obviamente. Pero también yo diría que ante esto, lo que ocurre como estos tipos de atropellos a la libertad de expresión y al arte, han surgido contrapúblicos, que si bien no están oficiales, no se ven oficiales, se ven en las calles y lo hemos visto en estas semanas y siguen luchando. Y puede que no sean monumentos, pero sí son como una especie de lucha de contramonumentos, y eso es como lo especial, porque digamos que lo que se hace con los contramonumentos o con esas expresiones colectivas, artísticas, alternativas, divergentes, es que se proponen orientarnos como sociedad en el sufrimiento y en la realidad en la que vivimos, vinculándonos con el pasado, que solemos percibir como un poco lejano, un poco extraño, para luego cultivar como unas interpretaciones propias y poder acercarnos a ello y entender también nuestro presente. Entonces, digamos que se podría decir que es lo que hemos encontrado hasta el momento. Buenos días, los saluda María Isabel Galvis desde Medellín. Quisiera preguntar por los medios de comunicación que en su investigación o en su trabajo tienen una relevancia importante, y es que el panorama de medios de comunicación en nuestros días ha trascendido muchísimo los medios convencionales, y siento que desde el acuerdo de paz para acá e incluso en el marco del paro nacional que estamos viviendo, los medios alternativos han cobrado una importancia definitiva. ¿Cómo perciben ustedes dentro de este ejercicio de investigación la presencia de estos medios alternativos como fuentes de información? Sí, para darte respuesta, quisiera saber si ya nos acompaña Oscar Rincón, el estudiante del Observatorio versión 2019, pero mientras le damos paso, le damos el uso de la palabra. Efectivamente, una de las razones por las cuales la línea de investigación del grupo Repensar el Derecho se denomina Opinión Pública y Medios Digitales, de hecho le pusimos ese apellido, digitales, es porque nos dimos cuenta que las audiencias de jóvenes, sobre todo estudiantes de pregrado, porque hicimos unas encuestas, hicimos sondeos para saber ellos qué medios consultaban, nos permitieron identificar 10 medios digitales para hacer seguimiento en la anualidad 2019 y 15 medios para hacer seguimiento en la anualidad en curso, en la versión 2021 del observatorio. Justamente las cifras relacionadas con el 2019 y con el 2021 las tiene Oscar Rincón en este momento. Oscar, ¿te encuentras con nosotros? No, estamos tratando de comunicarnos con él, pero en breve estará con nosotros, profesora. Ok, bien. De hecho, les comento, una de las novedades dentro de la versión 2019 que ya incluye medios digitales que los estudiantes suelen consultar, y la versión 2021 es haber incorporado con ocasión de la pandemia y del uso de la virtualidad algunos medios de opinión, ¿sí? Sabíamos lo que iba a suceder y lo hemos visto en la marcha, en la ejecución del Observatorio 2021, con incorporar no medios informativos, sino en una minoría medios de opinión. Pero sucede que hay un problema, hemos identificado a lo largo de las dos versiones del observatorio, un problema relacionado con el manejo del discurso por los medios de comunicación.
e incluso lo podemos ver recientemente con ocasión de la movilización y demás. Algunos medios de comunicación, incluso muy respetados, muy posicionados y bastante consultados, tienden a confundir o hablar indistintamente de protesta y de vandalismo. Ese tipo de sesgos, de tendencias, ¿sí?, y de adoctrinamientos o ideologías, si se quiere, que a veces manejan los medios, son las que hemos logrado identificar en torno al discurso del proceso de paz, del posconflicto y de los acuerdos de La Habana en diferentes medios de comunicación. En este momento está en marcha la publicación de los resultados del Observatorio 2019, pero decidimos con el director del grupo, el profesor Oscar Mejía, proponer más bien un estudio comparado, 2019-2021, de suerte que esperamos tal vez en el mes de abril del 2022, publicar el libro de investigación que tiene los resultados del monitoreo 2019-2021 comparado y analizado con base en categorías que dan cuenta de procesos de formación y voluntad de opinión pública, a veces sesgados por parte de los medios de comunicación. Profesora, específicamente en el tema de redes sociales, ¿la investigación incluye algo o simplemente, simplemente no, solamente se revisaron pues los medios convencionales y más tradicionales? Se revisaron, como ya lo señalé, medios alternativos. También medios alternativos que gracias al sondeo que hicieron los mismos estudiantes con sus compañeros de facultad, supimos cuáles eran los que ellos consultaban en redes. Y de cada noticia se hizo el seguimiento sobre la difusión en redes. Entonces tenemos Twitter, tenemos Facebook y tenemos la posibilidad de identificar la reproducción, digamos, de ese, comillas, hecho noticioso. En el estudio comparado, como le digo, se va a dar cuenta incluso de la difusión, no solo de la noticia como tal, sino de la difusión en redes y de sus posibles impactos. Profesora, más allá de la estigmatización, pues siento también que hay un ejercicio político ahí que ha tenido unas consecuencias importantes en el ejercicio de la vida cotidiana y la vida política y social del país después del acuerdo de paz. ¿Cómo perciben ustedes, digamos, el uso de los medios y de esta información como una estrategia política también? Y también le informo que está con nosotros Oscar Javier Rincón, ya se une a la conversación. Entonces, si me permites, contesto tu pregunta y le damos paso Por supuesto, claro. a Oscar, actualmente estudiante de la especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Bien, mira que una de las categorías de análisis crítico del discurso más problemáticas fue justamente la neutralidad, por obvias razones de sesgo informático o de uso de lenguaje valorativo, incluso estigmatizante, tal como lo señalas, ¿bien? Y la otra categoría que también arrojó unas cifras, digamos, de alerta, fue la categoría de equilibrio, porque los medios digitales convencionales, alternativos o incluso la difusión en redes sociales no tiene la manera de manejar otras fuentes o de confrontarlo que nos permita hablar si la noticia abordaba más de un punto de vista, ¿no? Suelen ser dogmáticas en el sentido de que tienen solamente un sentido, solamente una idea de información que quieren generalizar. Si algo hay claro, por ejemplo, para el grupo de investigación Repensar el Derecho, es que la opinión pública somos nosotros. Así como Luisa reivindicaba el feminismo como contrapúblico, contrahegemónico, ¿sí?, en términos de opinión, la opinión pública somos nosotros, no los medios de comunicación. Y lastimosamente las personas no filtran las informaciones que reciben y de hecho hasta las reproducen en sus discursos, en sus charlas coloquiales. De otro lado, yo quería aclarar lo siguiente.
Ustedes dirán, ¿y todo esto qué tiene que ver con repensar el derecho, que es como se denomina el grupo? Pensando en la justicia. Nosotros consideramos que es posible con la Constitución Política Colombiana y con el Acuerdo de Paz lograr términos de justicia, pero incluso saben que nos distanciamos de la noción de justicia del Acuerdo de Paz, de esa justicia retributiva que hemos heredado del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, porque consideramos que para el caso colombiano hay que hacer un énfasis enorme en las categorías verdad o verdades polifónicas construidas individual y colectivamente, y anamnesis o memoria, procesos anamnéticos también colectivos. Y de ahí surge entonces la noción de justicia anamnética que desarrolla el filósofo español Manuel Reyes Mate. Y justamente pensando en el observatorio, en términos de justicia anamnética, surgen o nos dimos cuenta de injusticias testimoniales hacia las mujeres víctimas del conflicto que devienen en injusticias epistémicas, y por esa razón hoy día el semillero se está ocupando de esas otras injusticias que consideramos podían ser tratadas en términos reivindicatorios reales de justicia anamnética. Ya con Oscar podemos mirar los resultados del Observatorio 2019 y las proyecciones del 2021 justamente. Sí, precisamente, pues ya que está Oscar con nosotros, me parece importante complementar un poco el ejercicio que ustedes tuvieron en la aproximación a los medios de comunicación en el ejercicio de análisis y también pues en relación con el posacuerdo. Bienvenido, Oscar, cuéntenos un poco de ese ejercicio. Bien, buenos días, muchas gracias. Pues comienzo agradeciendo la oportunidad de participar en este espacio y compartir la que fue mi experiencia de participación en el Observatorio Verdad y Memoria en el 2019. Yo pues les presento un balance muy sintético de lo que fue esa experiencia de investigación. En términos estadísticos, en primer lugar, frente al número de noticias que nosotros analizamos, los medios de comunicación, las categorías de análisis sobre las que ya planteó la profesora un esbozo, pero también la experiencia de lo que fue la redacción de resultados parciales que se presentaron en 9 boletines con una periodicidad mensual y con el, digamos, trabajo de investigación que se proyecta como libro de investigación para el próximo año. Entonces, todos estos resultados que nosotros obtuvimos son la fuente común de reflexión y nos va presentando de manera parcial y sintética en estos resultados cuáles son, digamos, como la forma en que se mueven los diferentes medios de comunicación entre esas categorías de análisis crítico del discurso y frente a la razón de la verdad y la memoria. Más o menos cuál es la perspectiva que van mostrando. Nosotros vamos presentando conclusiones parciales sobre los sesgos informativos que identificamos, la falta de neutralidad de algunos medios, la carencia de equilibrio entre las fuentes, etcétera. Entonces, como balance sintético de esos resultados, nosotros obtuvimos al final de la investigación un total de 1.271 noticias analizadas que corresponden al seguimiento de 10 medios de comunicación que dividimos en 2 categorías básicas: medios tradicionales, que son El Espectador, la W y Blue Radio en sus versiones digitales, el medio Canal 1, El Tiempo, la revista Semana y el noticiero CMI. Y como medios alternativos nosotros hicimos un seguimiento también a Verdad Abierta, Razón Pública, La Silla Vacía y Las Dos Orillas, además de algunas evaluaciones periódicas sobre el movimiento de estas discusiones públicas sobre el posacuerdo en Twitter. Entonces, como ya lo decía la profesora, nosotros tenemos 2 categorías de análisis que parten de un análisis del profesor Mejía, que son la factualidad e imparcialidad de los medios de comunicación en el manejo de estos temas del posacuerdo y sobre todo la articulación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esas 2 categorías de factualidad e imparcialidad se subdividieron a su vez en las categorías de veracidad, relevancia, neutralidad y equilibrio, que se iban consignando en el instrumento de seguimiento que nosotros elaboramos como grupo. Ese instrumento de seguimiento tiene 2 componentes. Uno primero que nos permite consignar los elementos de la macroestructura de la nota, que es el titular, el subtítulo, la ubicación que tiene, la publicitación que se le da en redes sociales, su ubicación dentro de la página web del medio digital, como nosotros lo buscábamos, digamos categorías como justicia, paz, política, ámbito nacional o internacional.
pero también un segundo momento de ese instrumento de seguimiento nos permite hacer una valoración por cada participante sobre las variables de la noticia, que son, digamos, ya el análisis crítico del discurso, que corresponderían a la veracidad, la relevancia, la neutralidad y el equilibrio del medio de comunicación. Entonces, digamos, como un balance estadístico, como una aproximación ya, una conclusión sobre esa hipótesis que manejaba el grupo de investigación al principio de este observatorio, tenemos los siguientes datos. De esas 1.271 noticias, hay un 88% de noticias que hacen un cubrimiento exclusivo a la JEP. Es decir, que más o menos 1.130 noticias de todo ese acervo de noticias que nosotros revisamos al final, hacen un cubrimiento especial sobre el sistema judicial del sistema integral, dejando un poco de lado lo que es el balance sobre la Comisión de la Verdad y otros instrumentos del mismo sistema, como la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Entonces nosotros vimos parcialmente, y fuimos consignando eso en los boletines, que los medios de comunicación destacan sobre todo situaciones como las acusaciones, las discusiones procedimentales como las objeciones presidenciales a la JEP, particularmente situaciones polémicas como los casos renombrados de Jesús Santrich, los incumplimientos de algunos personajes como alias El Paisa o alias Iván Márquez, etcétera. Entonces, esa conclusión parcial que nosotros obtuvimos es que hay un sesgo por destacar nombres de quienes fueran victimarios, situaciones polémicas, es decir, como una noción de vender más noticias antes que hacer un real balance sobre lo que el conjunto del sistema integral representa para la consolidación de la paz, la reconciliación y la justicia, y se destaca que sobre todo los medios lo hacen en términos punitivos antes que sobre la reconciliación que se propone el sistema. Entonces, hay muy pocas noticias que se concentran sobre el trabajo de la comisión, apenas un 6,8% de todo ese acervo de noticias que nosotros alcanzamos a abarcar. Y el otro restante de noticias tienen que ver o conjuntamente entre la JEP y la Comisión de la Verdad, y ya muy mínimamente con el sistema integral o con otros instrumentos. Entonces, eso nos va diciendo, por ejemplo, frente a las categorías de análisis del discurso, que hay una carencia de equilibrio entre el cubrimiento de la labor del mecanismo judicial y el mecanismo extrajudicial de verdad en el sistema. Otro que ya destacaba la profesora, otro resultado parcial, es frente al equilibrio, que es una de las categorías que nosotros analizamos, y consideramos que hay tan solo un 35% de las noticias que nosotros revisamos que tienen una única fuente, es decir, se limitan a presentar una sola posición y normalmente es una posición institucionalizada, no se le da voz a las víctimas. Pero además también es considerable que cerca de un 65% de las noticias presentan, como lo decía, un único punto de vista. Entonces, tanto las fuentes que utilizan los medios de comunicación para presentar la noticia, como los puntos de vista que presentan generan un desequilibrio, sobre todo para la voz de las víctimas. Y finalmente, en aspectos como la neutralidad, nosotros encontramos que hay un número cercano al 40% de todas las noticias que presentan un sesgo, ¿sí?, en la forma en que presentan las noticias, o hacen un uso de un lenguaje valorativo, que fueron los criterios de evaluación de esta categoría. Entonces, este no es un número, digamos, poco considerable cuando vemos que los medios adoptan alguna posición, digamos, editorial, que se hace particularmente visible cuando nosotros hacemos una revisión particular de cada medio, y que hemos visto, digamos, como se comentaba, en la actualidad un sesgo en la forma de que se presentan los avances del sistema, por ejemplo, el cubrimiento que se hace actualmente sobre las movilizaciones, etcétera. Entonces nosotros fuimos identificando que también hay una cierta adopción de posiciones concretas que influyen necesariamente sobre la formación de una opinión pública en general a través del uso de esos lenguajes valorativos y de la forma en que se presentan las noticias. Entonces, digamos, un balance así muy general. Sí, pues, Oscar, muchísimas gracias de verdad por ese balance, por ese resumen tan concreto y también tan detallado sobre esta investigación. También agradecemos a la profesora Diana Hincapié y por supuesto a Luisa Fernanda Daza también por habernos contado también un poco de la ampliación de ese trabajo que inició con esta investigación Verdad y Memoria. Y pues antes de despedirnos, profesora Diana, por favor contemos dónde podemos encontrar este boletín para seguir profundizando acerca de este tema.
Claro que sí, muchas gracias. Mira, quisiera aclarar que frente al informe que nos ha presentado Oscar Rincón del Observatorio 2019, en el 2021 estamos haciendo seguimiento a RCN, La Silla Vacía, La Nueva Prensa de Gonzalo Guillén, Revista Semana, Canal 1 y Cable Noticias, Luz Radio, La W y Los Danieles, El Siglo, El Espectador y CMI. Finalmente, Caracol Noticias, El Tiempo y Última Hora Colombia. Por les digo, incorporamos algunos medios de opinión y eso supone ajustar de pronto las categorías. Y en cuanto al boletín, lo pueden consultar en la página web del grupo repensarelderecho.org, en nuestro sitio de Instagram, Observatorio Verdad y Memoria. Ha sido difundido también en Facebook y en el correo masivo de la Facultad de Derecho. Justamente este boletín es ahora trimestral, pues por obvias razones nos toca adaptarnos a la pandemia, pero tendremos 3 boletines trimestrales. El siguiente sale en agosto, pero pueden ver la versión 1, donde trabajamos un total o un universo de noticias de 391, y donde justamente el estudiante de diseño gráfico Daniel Ramírez, que forma parte del observatorio, con una pieza única de diseño exclusivo, ilustró en anamnesis la resistencia del pueblo colombiano. Pues, profesora Diana Hincapié, profesora de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, muchas gracias por habernos acompañado hoy, lunes festivo, en este Universo UNAD. A ustedes, muy amables. Muchas gracias también a Luisa Fernanda Daza y a Oscar Javier Rincón, que tengan un resto de lunes pues muy tranquilo. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día para todos y todas.